Buenos días a nuestros queridos radioyentes. Como todos los miércoles, hoy tenemos nuestro programa Cuando aprendes a flotar, te vuelves insumergible. ¿Y quién es insumergible en el día de hoy? Pues desgraciadamente el propio planeta Tierra. La Tierra está sufriendo uno de los mayores ataques que se puede producir a un ser vivo, porque la Tierra es un ser vivo. Y es un ser vivo porque es capaz de alimentarnos a todos, a las plantas, a los peces, generar oxígeno, pero no puede abarcar todo, digamos, la defensa del ataque a la que se ve sometido el planeta Tierra a causa de los seres humanos, los seres más inteligentes que han poblado jamás el planeta. Y resulta que esta negligencia nuestra le está provocando a la Tierra una tremenda depresión, es decir, prácticamente está hundiéndose en su propia depresión. ¿Quiénes sacan adelante, digamos, estas dificultades y vuelven a darle esperanza de vida al planeta? Pues proyectos como Arrendajo. El proyecto Arrendajo, que tenemos a Paloma, que nos va a explicar en qué consiste, básicamente se resume en una frase. La masa forestal que se trasplanta no hace más que cambiar el sitio. Hay que crear nuevos árboles. ¿Es así, Paloma? Sí, efectivamente. Nosotros pensamos, bueno, tengo que decirte que nosotros surgimos a partir de un libro que me impresionó mucho, que se llama Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que no sé si se ve en la cámara, Ujú. cuyo capítulo segundo luego se ha editado también, aunque ahora está agotado, que son los montes arbolados, el régimen de lluvias y la fertilidad de las tierras. Porque efectivamente en el libro de Félix Rodrigo Mora se detectaba, se señalaban cuáles eran unos problemas decisivos en estos momentos, como es la desertización de la península, en general de todo el mundo, pero en la península Sí, ibérica, a lo que que nos es una afecta a nosotros. zona que se está pareciendo cada vez más al Sáhara, poco a poco, lentamente, que no al norte de Europa o al centro de Europa. Y es un problema decisivo que ha estado vinculado a la destrucción o la eliminación o la reducción del mundo rural en los años 50 y 60 y mucho antes. Vemos que uno de los problemas decisivos respecto al medio ambiente, al mundo natural, que ahora mismo, en teoría, todo el mundo le preocupa tanto y que es tan importante, pues no se señala lo suficiente el problema decisivo, que es la falta de arbolado, la destrucción de los bosques. O sea, no solamente no se crean bosques, no se aumentan, sino que van disminuyendo constantemente. Y entonces pensamos que no podemos estar esperando a ver si tal autoridad, tal institución, tal empresa resuelve algo, porque no solamente no resuelven, sino que actúan algunas veces de forma puntual con un carácter principalmente publicitario. Y entonces que somos las personas normales y corrientes las que tenemos que tomar una decisión y además podemos. Y esto, bueno, pues me recuerda la frase que lanza casi todo el mundo, de que claro, que es que nosotros no podemos hacer nada, de que somos, bueno, pues pocos, muy limitados, muy poca cosa y que nosotros no está en nuestras manos cambiar la situación. Y eso es totalmente equivocado. Nosotros individualmente y colectivamente, uniéndonos a otra gente, pero solos o acompañados, podemos tomar una decisión muy fácil que es imitar a los arrendajos. Por eso nos llamamos Proyecto Arrendajo, porque los arrendajos en concreto, aunque también otras especies parecidas, otras aves parecidas, al final de la época glaciar, en un tiempo relativamente corto, en 6.000 años, repoblaron toda Europa a base de esconder sus semillas y luego las olvidaban, la parte que olvidaban, o sea, todos los años, todas las temporadas, los arrendajos esconden entre 5.000 y 7.000 semillas. Y entonces, vamos, bellotas, las semillas de los árboles que esconden son fundamentalmente las bellotas. Y ¿Del qué? entonces, esas bellotas que luego no son recuperadas porque se les olvida, porque pasan muchas cosas, eh, acaban floreciendo y se convierten en arbustos y en árboles. En la península y en toda Europa predominan los quercus, que son los árboles que tienen bellota. Aquí en la península son la encina, el alcornoque y los robles. Luego la coscoja y alguna especie más, pero todos relacionados con estos tres tipos de árboles. Y entonces esos árboles que abundan en la península ibérica, bien en el norte, con los robles, en el centro las encinas y en el sur los alcornoques, pues se pueden todas las temporadas en que hay bellotas en los árboles
que es fundamentalmente desde finales de septiembre, primeros de octubre, hasta febrero, enero, febrero, marzo. Ahora mismo, por ejemplo, esta temporada pues ya no quedan bellotas en los árboles, pero otras temporadas pues sí. Las personas que estamos cerca de esos árboles o de esos bosques, pues podemos recogerlas, podemos guardarlas en casa un mes, 15 días, una semana, limpiarlos, quitarle los que tienen agujeros, los que están blandos, los que están abiertos y acercarnos a sitios que sean accesibles para poder volver a plantarlas. Y eso está a la mano de cualquier persona, desde los niños a los adultos, a las personas mayores. Entonces creemos que es una auténtica revolución el que la gente se dé cuenta de esto, aunque sea todavía de una forma minoritaria, que se vaya extendiendo boca a boca y que se den cuenta del papel tan fundamental que podemos hacer las personas normales, las personas de a pie. Formas parte de una asociación que es Asociación del Común. ¿Qué, Y sí, qué puedes contarnos de esta asociación? pues es una asociación, en realidad, la gente que queremos plantar árboles, luego hemos ido viendo que no solamente se trata de plantar árboles, sino que hay muchos problemas relacionados con el mundo rural, con la destrucción de los montes, con el problema de la sequía y demás. Entonces, nos ha interesado mucho todos los problemas relacionados con esto y hemos visto que hay cuestiones como, por ejemplo, la defensa del comunal, que en España ha jugado un papel importantísimo hasta la Revolución Liberal y luego hasta los años 50 y 60. De hecho, todavía hay montes comunales en una cantidad bastante importante. Hay unos como 4,5 millones de hectáreas de monte comunal, donde la gente vivía los pueblos en régimen de concejo normalmente y tenían como apoyo económico y apoyo social en los comunales. Y los comunales no solamente eran tierras, bosques, sino también industrias en común, como los molinos, por ejemplo, de ciertas industrias rurales, en fin, muchísimas empresas que compartían conjuntamente y que les valía como base económica para poder hacer una actividad en común. Que no quiere decir que fuera todo en común, que había una actividad económica común y luego también se compaginaba con una vida económica individual, de tipo familiar o de tipo cooperativo. O sea, que ha sido un régimen muy interesante de vida que prácticamente se desconoce porque, como dice un conocido nuestro, el Ramón Navia, la historia que se conoce es la historia de los condes, de los duques y de los marqueses o de los reyes, no de la gente común, de la gente que realmente ha vivido la historia a ras de suelo. Que la ha vivido pero que no la ha hecho. ¿Eso en la ciudad es posible? ¿En una ciudad? Bueno, la ciudad es lo contrario del mundo rural. En realidad, en las ciudades se han constituido en torno a los poderes. Por ejemplo, las capitales, la capital Madrid se constituyó cuando la corte dejó de ser itinerante, tuvo la fuerza suficiente para quedarse de forma estable. O sea, y normalmente todas las ciudades se han constituido en torno a los aparatos de poder. Ahora ya de una forma muchísimo más fuerte, monolítica, como son los ministerios, en fin, todas las instituciones que lo rodean. Entonces, el mundo comunal ha sido un mundo ligado a la ruralidad. Pero en el mismo Madrid, por ejemplo, que eso tampoco se cuenta porque la gente te empieza a contar la historia de Madrid a partir de Alfonso X el Sabio, o sea, cuando ya los condes y los duques tenían la fuerza suficiente para hacer su propia historia. Pero anteriormente en Madrid en Madrid y en otros muchos pueblos, porque eran pueblos, existían los fueros, que eran las normas, primero no escritas y después escritas, por las cuales se regulaban. O sea, que la gente no hacía lo que quería, no era la idea que se tiene el hippie de una comuna, que la gente hace lo que le parece, no, no, estaba todo muy regulado, la gente se autocontrolaba muchísimo más. No eran las asambleas de facultad o de tipo así enloquecido que hay muchas veces y que todo el mundo quiere salir huyendo, sino que era un mundo muy organizado, muy autorregulado, donde había unas normas, un sentido del respeto, del trabajo en común. Por ejemplo, pues
había muchísimas formas de cooperación en distintos lugares de la península, en el País Vasco, en Cataluña, en fin, que cada una tenía su nombre. Pero, por ejemplo, la Doila estaba en la zona de Castilla, que era cada familia o cada vecino, aunque no existía la palabra vecino, la palabra vecino se vinculaba a la familia, pues se ocupaba de sacar a los animales de todo el pueblo, o sea, que no eran de todo el pueblo, sino que eran propiedad de cada familia, y entonces había un turno por el cual una de las familias o de las personas que designaba esa familia se ocupaban de los animales, de las cabras, de las ovejas o de lo que fuera, del resto de las familias. Y lo hacía durante un mes, una semana o cuando fuera. Y eso se ha hecho pues hasta los años 60, en que la industrialización forzada ha echado a la gente de los pueblos con la pinarización, sacando a los maestros y a los médicos de los pueblos. O sea que la gente no se ha ido voluntariamente como se cuenta, se ha ido voluntariamente aparentemente, pero la gente sí, claro, si en tu pueblo te denigran, te dejan sin escuela, te dejan sin médico, te dejan sin luz, pues te vas a los sitios donde te van mandando, ¿no? O sea, que ha sido una voluntariedad entre comillas. Entonces, el mundo rural tenía muchísimas normas autoimpuestas, autoelegidas, y eso se hacía pues, en sitios como en Madrid, donde había 13 parroquias, donde había un fuero, primero no escrito y luego escrito, porque las normas o sea, consuetudinarias, según la costumbre, no eran escritas al principio, pero estaban tan arraigadas que valía mucho más, la palabra dada valía muchísimo más que cualquier contrato escrito actual. Era inquebrantable. Tienes toda la razón porque se considera fuente de derecho precisamente al derecho constitucional, es decir, a la costumbre del lugar, a falta de otra legislación, ¿vale? Claro, ese es el problema, que ahora es El totalmente secundario, mientras que entonces era lo único que había. proyecto Y de hecho Arendajo, los condes, los reyes tenían para poder entrar en una ciudad o en un pueblo, en una zona, tenían antes que jurar el fuero. O sea que eran unas comunidades con una fuerza tan grande, tan equilibrada como mínimo, como el poder de los reyes y de los condes. proyecto Arendajo tiene un plan 23-24. ¿Nos puedes explicar, aparte de semillas, y cómo conseguimos estas semillas buscándolas por el campo? Que todo trabajo conlleva una organización y un gasto. ¿Cómo se subvenciona Proyecto Arendajo? El proyecto Rentajo, nosotros no estamos a favor de las subvenciones. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo personal por iniciativa propia, igual que la gente se va a esquiar y lo pone de su bolsillo, ¿Vale? pues nosotros no tenemos tampoco muchos gastos. A lo mejor tenemos el gasto, depende de dónde estés, pues de ir, por ejemplo, yo para ir a Santa Gadea para la jornada que hubo en Burgos, pues a mediados de diciembre, pues me pagué el autobús. Y si hubiera tenido coche, pues me hubiera pagado el coche. Pero luego ya no tuvimos más gastos porque luego siempre la gente te acoge, te deja en su casa, conoce a algún amigo que tiene una habitación. Y aquí en Madrid, porque, que es donde yo vivo, pues acercas a la casa de campo, te acercas a la dehesa de la villa, te acercas a Tres Cantos, en fin, a sitios donde ya conoces previamente. Si hay bellotas, las recoges y luego las haces. Es más un trabajo de un esfuerzo personal, de salir de tu zona de confort, de que todo te lo digan, que todo te lo hagan, que te lo den hecho y pensar, unirte con más gente. Bueno, yo tengo una cierta experiencia porque siempre me ha preocupado mucho antes del proyecto Arrendajo el problema de la repoblación y he procurado colaborar con todas las asociaciones que se dedican a esto y que tienen voluntariado. Entonces yo he sido una voluntaria en todas partes donde he podido. Porque lo que me importa es la parte efectiva de repoblar, con independencia de las ideas, de los criterios y de lo que sea. Yo creo que este es un tema que nos interesa a todos para, si queremos que la vida salga adelante, porque estamos en una situación crítica, como tú decías al principio, y entonces lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo, que es un esfuerzo relativo, porque una vez que lo conoces, pues tampoco es tanto esfuerzo. Por ejemplo, hace poco estuve en Arganda con unos amigos de un colegio de que no conocían una zona, el Carrascal, que es muy interesante porque es un pinar de repoblación de los años 50 y 60, pero que todavía le quedan manchas de carrascos y de encina, y entonces es muy interesante que lo conozcan
que se preocupen de ver al principio de la temporada cómo coger las bellotas y dónde replantarlas. O sea que es hay que hacerse un pequeño asesoramiento inicial, pero luego una vez realizado es tan fácil que lo puede hacer cualquier persona y no tiene ningún gasto añadido más que cualquier gasto que tú hagas en tu vida cotidiana, que casi todo lo podemos asumir. Perfecto. Hay mucho ecologista y muy poco ecólogo. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, no sé, lo de ecologista lo entiendo, lo de ecólogo no sé muy bien lo que es. Pues el No científico entiendo, que estudia la ecología. Uno es claro. el aficionado y otro es el experto. Claro, bueno, yo creo que es que esto no lo de los expertos es muy problemático. En fin, porque llevamos 70, 80 años de expertos y fíjate cuáles son los resultados. Cuando antes la población rural asumía las tareas de mantenimiento, había muchísimos menos incendios, había mucha menos destrucción, o sea, todo lo que está destruyendo esto es el mundo de los expertos, la agricultura industrial, la expansión de las ciudades, que es el mundo de los expertos, es lo que destruye la naturaleza. No ellos personalmente, sino su actuación profesional. Ellos han asumido las directrices del poder del sistema y esto lleva a la destrucción. Entonces, tenemos que volver a un mundo mucho más democrático, donde la gente también asuma sus responsabilidades, ¿eh? Porque no solamente hay que echarle la culpa al poder, también hay que responsabilizar a la gente que se desentiende y que acepta que le diga lo que tiene que hacer y que se dedique a lo que le manden, ¿no? A ver la televisión y a divertirse, entre comillas, y a ir a su trabajo, volver a su casa y desentenderse de todas las cuestiones del común de los vecinos. Entonces yo creo que hay que cambiar de mentalidad y darse cuenta de que nadie nos va a salvar, que somos nosotros los que tenemos que asumir las responsabilidades del mundo en el que estamos viviendo. Así es. Resulta curioso que, bueno, en esa descripción medieval que se hacía de España, de la península en realidad, donde una ardilla o un animal arbóreo podía recorrerla de norte a sur, de rama en rama. ¿Ha sido la agricultura la culpable de la deforestación o han sido también Pues otros intereses? bueno, han sido un conjunto de cosas. La agricultura industrial ha sido devastadora, pero por ejemplo, ya mucho antes, la agricultura mal entendida, ¿no? Porque lo que pensamos es que hay que reducir la agricultura y ampliar el bosque. ¿Por qué? Porque hay que volver a otras costumbres. Las bellotas, que es otra cosa también a las que nos dedicamos a explicar, el poder nutricional de la bellota. El otro día en Santa Gadea, un amigo nuestro, Nacho, que se dedica a hacer talleres explicando el menús a la cocina con bellota. Y es interesantísimo, lo hizo en la práctica, no fue un curso teórico, fue un curso práctico, donde hizo pues muchísimas cosas: café, leche, bechamel, tortitas, hamburguesas, todo riquísimo y con un poder nutricional infinitamente mayor que el de la agricultura industrial, por supuesto, sin los químicos, sin todo lo que lleva añadido la agricultura industrial, que le quita alimento e introduce venenos, nos está también matando. Entonces, la cuestión está en que en el mundo rural, ya desde los celtas hasta ahora, hasta que se ha prácticamente destruido, se utilizaba muchísimo la harina de bellotas, que tiene un poder alimenticio tremendo. Entonces, si nosotros utilizamos las bellotas más todas las plantas silvestres comestibles, que también las difundimos, pues encontramos en que se puede crear una alimentación muchísimo más rica, muchísimo más variada, mucho más sana, con mucho menos necesidad de destruir los suelos. Por ejemplo, los monegros no era un desierto como se ve ahora, era una dehesa, bueno, donde pasaban, con pastos donde pasaban los ganados. Pero eso en la época del ministro Aranda, pues se destruyó para crear la agricultura industrial de la época, para la agricultura cerealista. Y en muy pocos años, aun viviendo él, ya vio lo que supuso la destrucción del monte y la creación de un desierto. Como eso, lo mismo en Almería, en cantidad de sitios. O sea, que han sido un poco los poderes fácticos, los intereses
ajenos a la gran masa de la gente, lo que ha hecho, los milagros estos industriales, lo que ha hecho que se destruya la península y parte del planeta igual, ¿no? Lo que pasa ahora con el Amazonas, en fin, es una repetición de la misma situación en múltiples sitios. Es curioso, el tema de los monegros, hemos normalizado que sea un desierto, desierto de los monegros. La Y lo carretera hemos pasa la asumido, autovía de Madrid y Barcelona, de Lérida, de Zarzal en Zaragoza, pues bordeando el desierto de los monegros. Y no pasa nada, el desierto, lo tenemos normalizado, desierto de los monegros. Lo tenemos claro. normalizado, como el desierto de Almería, como otras zonas que se van desertizando poco a poco, ¿no? Que se van secando, incluso esas lagunas que tenemos, esa falta de... No lo sé. Pero claro, resulta que en Europa hacemos esfuerzos por contribuir a la, digamos, a la menor contaminación del planeta, pero en Asia y en África no hacen ningún esfuerzo, hacen lo que les da la gana, lo que les parece bien, y no parece que se tomen en serio ninguna de las resoluciones de las cumbres sobre el clima o sobre las distintas recomendaciones que hace incluso la ONU para preservar, digamos, la naturaleza. Vosotros hacéis una labor individual, como has dicho. Esto es algo que No, hacéis individual y tú. colectiva, individual y colectiva. Nosotros Sí, sí, pero pretendemos vamos, que es que lo hacéis libre y, a ver, libre y voluntariamente os adherís a esto y lo hacéis sin más. Eh, Preguntaba yo con malicia lo de la subvención porque ahora parece que no se mueve nadie si no hay una paguita detrás. Por eso preguntaba con malicia, con segunda intención. No hay subvenciones, lo hacéis porque sí, de vuestro propio bolsillo os pagáis los desplazamientos, la recolección de semillas, lo que sea, ¿vale? Y lo vais haciendo. que no tiene coste, es que en Em, realidad es un coste muy limitado. es que oigo mucho, hay que hacer, pero veo muy poco, yo hago, yo hago. Por eso me sorprende mucho, Paloma. Pues mira, hay gente que no está en el proyecto Arrendajo, que nos gustaría que, porque también lo que nos interesa mucho es que gente que hace cosas importantes en este sentido se dé a conocer, porque hay mucha gente que hace propaganda y se da autobombo de cosas horribles, y luego la gente que hace cosas útiles, muy beneficiosas y muy importantes, lo hace muy humildemente y no se da a conocer. Y entonces lo que nosotros intentamos es esas personas, primero conocerlas, luego difundirlo y luego que se den cuenta de la importancia que tienen, que una cosa es la modestia y la humildad y otra cosa es el aislarse, para que la gente se dé cuenta de las posibilidades, del potencial tan grande que tiene. Por ejemplo, un caso que te he mandado un vídeo esta mañana es el de Ramón Navia, que un agricultor y perito agrícola que está en Cartagena y que ha hecho de su finca, que era un pedregal, ha hecho un bosque autóctono de esa zona de Cartagena, que todo el mundo también pasa como los monegros, piensa que Cartagena ha sido, es y será un desierto, y no es así. Entonces, se ha puesto a repoblar con plantas autóctonas, en ese caso, pues no son los quercus, sino las plantas de allí de la zona, y está creando pues el bosque original y es algo impresionante. Entonces creemos que es muy importante conocerlo y darlo a conocer, porque él en 28 años ha conseguido de un pedregal hacer un bosque. Bien, ¿me recuerdas vuestro movimiento? No es que sea un movimiento romántico, al contrario, me parece un movimiento profundamente espiritual y profundamente práctico. Me recuerda a aquella leyenda del colibrí que quería apagar un incendio en el bosque con su pico. Llevaba agua del cercano río, del cercano lago, lo volcaba sobre el fuego, y un animalito que se quedó por allí mirando le dice, pero colibrí, ¿qué haces? Y dice, intento apagar el fuego. Dice, no lo vas a conseguir. Y dice, ya, pero hago mi parte. ¿Estáis convencidos de que estáis haciendo vuestra parte para Y mejorar? convencidos de que lo conseguimos también, ¿eh? Porque, o sea, no vamos a conseguir a nivel mundial, pero si se van creando manchas y manchas y manchas de verdor, no solamente de verdor, de relaciones entre nosotros, de contacto, de información, de cooperación, porque ese mundo rural que nosotros queremos, no lo añoramos, o sea, queremos recuperar sus aspectos positivos y volverlo a imitar, adaptándolo al mundo actual. O sea, que nosotros no somos unos nostálgicos, tenemos sentido común y los pies en la tierra y queremos hacer cosas útiles y accederas. Entonces,
pues igual que ha hecho Ramón Navia en Cartagena, pues se puede hacer en muchos sitios, adaptándonos a las circunstancias de cada sitio. O sea, que la gente que se convenza del potencial que tiene, de las posibilidades que tenemos todos. Entonces queremos plantar árboles, conocernos, conocer el entorno, salir de nuestra sistema de confort, de nuestro rincón y aprender cosas nuevas y hacer muchos proyectos en común. En realidad, si observamos la Tierra desde un poquito más arriba, no vemos los límites territoriales que marcan los mapas, ¿verdad? La península ibérica es un conjunto que tiene unos problemas, yo creo que en conjunto. ¿Tenéis algunos contactos con asociaciones similares en Portugal? Sí, en Portugal, precisamente, hay una asociación de la bolota, de la bellota, que es súper activa, muy activa, que está por la zona de Oporto, que ha hecho muchos congresos, que nos invita siempre. Precisamente el año pasado, en enero, en Badajoz, donde hay unos arrendajos que son súper activos, lo montaron en cooperación con la gente de Portugal y bueno, tienen montado un emporio de la bellota, no en el sentido económico, sino en el sentido, bueno, agrícola y ellos, bueno, la persona que lo lleva tenía una finca y la ha puesto al servicio de la expansión de la bellota y hacen auténticas milagros allí. Y bueno, hasta tienen una escuela de hostelería con la bellota. Paloma, nos quedan 2 minutos. ¿Podías hacer alguna recomendación a nuestros radio oyentes para que concienciarles un poquito más, si no se han acabado, no han acabado concienciados ya, por este movimiento de siembra una bellota, siembra un Eh, alcornoque, siembra, siembra? Estoy segura que alrededor de la casa de cualquiera de las personas que nos puede escuchar o a las que se lo puede contar, tiene una encina, un roble o un alcornoque. Entonces, que lo busque, que se ponga en contacto con la Asociación del Común. Nuestro correo es asocdelcomun@gmail.com. Que nosotros con muchísimo gusto nos ponemos en contacto con ellos, les animamos, les informamos, colaboramos en todo lo que puedan para juntos repoblar y para que encuentren más amigos para repoblar con ellos, con muchísimo gusto, porque está en nuestras manos hacer una transformación total del mundo que nos rodea. Repite el enlace, por favor. ASOC del común gmail.com, Perfecto. Pues que ahí somos lo la tenéis. asociación del común y que promocionamos el proyecto Arrendajo, pero que el proyecto Arrendajo lo puede realizar cualquier persona con independencia de la asociación del común. Así que tenemos la web de la Asociación del Común, tenemos el proyecto Arendajo y tenemos bellotas para recoger y sembrar todas las que queramos. Paloma, muchísimas gracias. Estoy convencido de que la parte del planeta Tierra que ocupa la península ibérica os lo va a agradecer eternamente, porque esto, honestamente, si no lo hacemos nosotros, no, solo nos sale, ¿vale? Y solo con Claro que sí, palabritas desde el sillón, ay, hay que hacer esto, hay que hacerlo, uy, tenéis que... No, si para que empiece a cambiar el mundo tienes que empezar por cambiar tú. Y si tú no cambias, el claro, mundo no va a cambiar. claro. Y además, Ángel, nos transformamos para mejor haciendo estas actividades. Nos hacemos Perfecto. mejores personas, además de plantar árboles. Pues no me cabe la menor duda, a vosotros ya sé que no, iba a decir no te quepa, ya sé que no, pero a mí no me cabe la menor duda de que esto es positivo y que esto es beneficioso para sacarle, digamos, del marasmo a esta especie de depresión profunda que tiene el planeta. Paloma, muchas gracias. Te Muchísimas entrevistaré gracias a más adelante vosotros. porque creo que hay muchas cosas más que contar. Y bueno, pues nuestros oyentes ya saben, cuando aprendes a flotar, te vuelves insumergible. Esto es Mitomanía y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias a ti.